opinión, la verdad, un debate con la información al día. Es hora de un diálogo con los protagonistas de la noticia, un diálogo para confrontar ideas, para conocer el lado humano de los actores políticos de forma objetiva, sin seguir paradigmas y con la verdad de los hechos. Esto es Hora del Diálogo. La hora del diálogo. Amigos televidentes, bienvenidos a este espacio Hora del Diálogo para conocer un poco acerca de los actores sociales y políticos y también acerca de las obras y proyectos que impulsan en pro de la ciudadanía. En nuestro primer programa tuvimos la presencia del ingeniero Darío Macas, alcalde de Machala, y en esta ocasión nos acompaña el gobernador del Guayas, el economista Pablo Arosemena Marriott. Gracias, señor gobernador, por acogernos dentro de su espacio, de su apretada agenda y también poder hacer la entrevista dentro de su hogar. Encantado de poder participar. Un saludo para todos los televidentes. Bueno, gobernador, en primer lugar y en la primera pregunta en la cual me quiero enfocar es, antes de asumir la gobernación del Guayas el 17 de septiembre del año 2021, usted como empresario dentro de su retórica manifestaba que estaba a favor del achicamiento del Estado y también de minorar el tema de la burocracia. Ahora que eso lo hablaba desde la externalidad, como Pablo Arosemena, desde su ideología como economista. Ahora que está dentro de un cargo público, ¿sigue mereciendo este mismo pensamiento? Seguimos pensando exactamente igual. Yo soy liberal, creo en la libertad, Estado de Derecho, la economía privada. Lo que saca adelante al Ecuador es el motor del sector productivo. 9 de cada 10 empleos se generan en el sector productivo, pero el sector productivo necesita un marco institucional, unas reglas del juego que sean claras. Tengo la oportunidad de poder representar al presidente de la República, Guillermo Lasso. Yo creo en Guillermo Lasso, en su visión como líder, como ser una persona que crea valor para la sociedad. Lo ha hecho desde el sector privado, ahora lo está haciendo desde el sector público, y desde el sector público se puede ayudar muchísimo a la gente. Cosas concretas que hemos hecho en este gobierno, el tema de la vacunación, que todo el mundo lo reconoce. Hace menos de un año, si uno le preguntaba a los televidentes, levante la mano el que está vacunado, nadie hubiera levantado la mano. Hoy yo recorro toda la provincia del Guayas, todo el mundo levanta la mano, está vacunado, y eso es lo que nos permite reactivar la producción. Así que mis convicciones siguen siendo las mismas. Creo en principios de libertad. Bueno, cuando usted asumió el tema de la gobernación, dentro de su acto de posesión que estuve presente, fue bastante enérgico en decir que el presidente de la República, Guillermo Lasso, le había encomendado 3 factores: seguridad, seguridad y seguridad. Y usted planteó el tema de el tridente de la seguridad, que era la cooperación entre autoridades de control, el tema de la justicia y también las fuerzas del orden. ¿Cree realmente que este proyecto, porque esa posesión del discurso fue hace más de 4 meses, cree que está dando efecto o no? Mira, veamos los resultados. Guayas es la provincia que tiene más delincuentes aprehendidos en todo el Ecuador. Guayas es la provincia que tiene más armas de fuego incautadas en todo el Ecuador. Guayas es la provincia que tiene más bandas delincuenciales desarticuladas en todo el Ecuador. Guayas es la provincia que tiene más municiones incautadas en todo el Ecuador. Guayas es la provincia que tiene más carros que han sido robados y que están en proceso de ser entregados a sus legítimos dueños porque han sido recuperados. Es decir, en todas las categorías, Guayas es la provincia que tiene más productividad de seguridad, aun cuando Guayas no es la provincia que tiene más policías. Pichincha tiene 5.000 policías más que Guayas, y obviamente, ¿por qué pasa? Porque hay violencia, narcotráfico en Guayaquil y no en Guamote. Porque en Guayaquil es una ciudad puerto, y el puerto, así como nos potencia producción y comercio y nos integra con el mundo, también es una moneda de 2 caras que nos expone a que por los puertos entra y sale la droga, las armas
y los dólares ilegales. Entonces, siendo que somos la provincia que está más expuesta, somos la provincia que tiene más productividad. Y ese es el trabajo que llevamos adelante en la gobernación del Guayas. Pero no es una excusa precisamente esto. ¿Qué se está impulsando? ¿Qué medidas usted está impulsando? Porque justamente dentro de su rendición de cuentas, usted mencionó que cerca de 1 millón de operativos se realizaron durante el año 2021 que dieron resultados, sí, pero en las noticias no se visualiza eso. Todos los días se registran robos. ¿Por qué? Guayas es la provincia que, como te acabo de mostrar, tiene más delincuentes aprendidos en todo el Ecuador. Entonces el problema no es si Guayas está haciendo su trabajo, Guayas lo está haciendo, porque algo más, Guayas no tiene frontera con Colombia ni con Perú, es decir, la droga no se produce en Guayas ni en el Ecuador. Cuando en Guayas se incauta droga, cuando en Guayas se incauta armas, atravesaron algunas fronteras nacionales y algunas fronteras cantonales. Entonces ahí hay que enfocar también los cañones. ¿Qué más podemos decir? La policía hace su trabajo en Guayas, tenemos un promedio de 40 delincuentes aprendidos. Todos los días de Dios, 40 delincuentes aprendidos. Pero parece que no es suficiente, señor gobernador. El problema es que la justicia los está soltando más rápido de lo que los estamos atrapando. Pero ese es un problema aparte, que no tiene competencia el gobierno, porque en Ecuador los poderes son independientes y somos demócratas. Entonces, esa pregunta habría que hacérsela a los operadores de justicia, fiscales, jueces y consejos de la judicatura. O, por ejemplo, la ley. Pero el tridente de seguridad está bajo justicia. En la ley tenemos ley que es pro delincuente. Tenemos leyes que son a favor de los actos narcocriminales. El gobierno ha presentado una iniciativa de ley para cambiar la ley, para tener una ley que sea pro ciudadano. Pero la asamblea está Z. Se ha dormido más de 2 meses, ya van para 3 meses y ni siquiera han tratado la ley. Entonces, el problema no es lo que está haciendo Guayas. Guayas está haciendo su parte. Guayas está cumpliendo. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas están actuando. Lo que no está funcionando en Guayas, por un lado la justicia y por otro lado la ley que se produce o no se produce, como es el caso desde la Asamblea. Pero usted dentro del tridente de la seguridad habló justamente de la justicia, ha tenido acercamiento para tratar de cambiar esto, bueno, ya que no procede la ley dentro del legislativo. Claro, es que son poderes independientes, porque la Asamblea es un poder independiente del Ejecutivo. Esto no es un reinado donde el presidente manda sobre la Asamblea, es un poder independiente y al día de hoy es un poder deficiente. Y luego tenemos la justicia, que es otro poder independiente que también está siendo deficiente. Entonces, sobre eso no se lo puede controlar, salvo que fuéramos una dictadura, que no lo somos ni lo queremos ser. Pero para los efectos prácticos del plan Rescate Ecuador de seguridad, que es uno de los temas que maneja la gobernación, porque la gobernación es la representación del presidente en la provincia. Nosotros coordinamos el gabinete provincial. Ese es un tema. Nosotros manejamos todos los temas. Hablamos de salud, de reactivación, de economía, de inclusión económica y social, los temas de los servicios. Entonces son diversos temas, pero a veces se trata de crear un marco de conversación, una narrativa donde la gobernación solo se tiene que ocupar de temas de seguridad, cuando la gobernación mira todos los temas y la seguridad tiene varios pilares. Un pilar es el de las fuerzas de orden público, pero hay varios pilares más. Y el problema no está en ese pilar, el problema está en el pilar de la justicia, el problema está en el pilar de la ley en la Asamblea, el problema está en el pilar de los GATS. Los municipios, de acuerdo a la ley del COTAT, del Código Orgánico Territorial, tienen corresponsabilidad con la seguridad ciudadana. ¿Y dónde están los resultados? Y luego la sociedad civil. Entonces son varios pilares los que conforman una estructura de seguridad. Pero en Guayas, el que funciona, justamente, que es el que coordina la gobernación, policía y fuerzas armadas, es el que recibe a veces los golpes y no estamos poniendo los reflectores sobre otros pilares que son igual o más importantes. Bueno, gobernador, ya hicimos una retrospectiva, pero ahora enfoquémonos a temas de coyuntura y de la actualidad. Bueno, el gobierno de Lenín Moreno se caracterizó por unificar el Ministerio de Gobierno en el tema de la política y también el tema de seguridad. No se deslindaban. Ahora el presidente de la República realizó cambios dentro del gabinete y ahora en la cartera de Estado ya existe un Ministerio de Gobierno para que atienda o exista una comunicación en otras instituciones y el Ministerio del Interior que atienda el tema de la seguridad. ¿Cree que fue un error del presidente y del gobierno del encuentro mantener esa unificación de los ministerios? Creo que es un acierto lo que ha hecho el presidente de la República, el de generar una especialización donde tengamos un Ministerio de Gobierno que se ocupe de la política y un Ministerio del Interior que se ocupe de los temas de seguridad. Es un acierto el haber evolucionado, eso es algo positivo. En estos últimos días creo que se pueden ver algunos efectos
concretos de cómo eso ha sido positivo, y eso es una muy buena cosa. Entonces, hay muchas cosas que se van a ir mejorando en el tiempo. La reactivación económica es una también importante para eso, pero hay una cadena de eventos. No puede haber reactivación si no había vacunación. Hoy tenemos una especialización de los ministerios para el tema de seguridad, para el tema de política. Eso es algo positivo, y así esperamos seguir evolucionando como sociedad con este gobierno. Esperamos también, porque nunca perdemos la fe ni la capacidad de diálogo, que la Asamblea esté a la altura de las circunstancias, que en los temas de seguridad la Asamblea se digne a respaldar a los policías. Es realmente increíble que hayan pasado más de 2 meses desde que se presentó el proyecto de ley para fortalecer la seguridad ciudadana y la Asamblea, siendo que es el tema principal, el tema número 1 de todo el Ecuador. Ni siquiera haya abierto el libro, lo haya discutido. Son temas que me parece a mí que son los principales, que no se están conversando con suficiente fuerza, pero que nosotros lo ponemos a colación cada vez que hay la oportunidad. Bueno, y hablando de este tema, ¿usted cree que también se podría considerar, o ha hablado con el presidente de la República, de considerar de reaperturar el Ministerio de Justicia, porque usted dice que existe una falla dentro de este espacio? Mira, el tema de la justicia es un poder independiente. En Ecuador los poderes tenemos un sistema que es un Estado de Derecho, con un sistema de pesos y contrapesos, y la justicia es un poder independiente. Entonces, los operadores de justicia, llámese jueces, fiscales, Defensoría Pública, Consejo de la Judicatura, entre otros, son un poder independiente en el Ecuador. Yo soy un demócrata, al igual que el presidente, y creo como el presidente que ese poder independiente sin duda necesita fortalecerse, depurarse, pero tiene que ser dentro de los cauces democráticos. No puede repetirse aquí lo que pasó en el pasado, de que le metieron la mano a la justicia y luego de 14 años ya vimos cómo quedó el país de trasquilado. Aquí hay que evolucionar y no podemos involucionar. Nunca más meterle las manos en la justicia sobre pretexto de que iban a mejorar las cosas, y ya vemos cómo se llevaron el país en peso. Bueno, señor gobernador, haciendo una conclusión de la respuesta pasada con iniciativa de que usted ha dicho que el presidente de la República ha sido bastante novedoso, que haya unido el tema de la unificación, y usted está a favor de que el Ministerio del Gobierno se encargue del tema de comunicación con otras instituciones y del Interior precisamente con el tema de la seguridad. ¿Usted está a favor? Entonces le está dando la razón a la postura contraria de que debe existir más presencia por parte del Estado. No entiendo cuál es el planteamiento. Ahí si lo puedes expresar un poco mejor, porque no entendí cuál es el planteamiento. Okay, o sea, de que usted está a favor de que sí, de que existan otros ministerios, es decir, mayor burocracia, le está dando la razón a la postura contraria de que exista mayor presencia del Estado en ese tipo de instituciones. No, que creo que tal vez el error que se puede tener ahí es pensar de que tener un Estado fuerte es sinónimo de tener un Estado grande. Lo que promueve las personas que tenemos convicciones liberales es un Estado que sea eficiente, es un Estado que funcione. Eso no implica ser obeso, grande, burocrático. Eso implica funcionar, servir. Para eso, en algunos casos puede requerir dividirse, especializarse, como el caso específico de lo que venimos conversando, o en otros casos tiene que consolidarse. Entonces, lo que reivindica una visión liberal, como la que yo he sostenido toda mi vida y que es parte de los principios de este gobierno, es un Estado eficiente. Y eficiente quiere decir compacto. Entonces, en cosas concretas tú podrás ver cómo distintas carteras del Estado lideradas por este gobierno se han hecho más compactas, sin perjuicio de que se le pueda dar un mejor servicio a la ciudadanía. Nosotros creemos, por ejemplo, para ser muy concreto, que el Estado no tiene que ser empresario, que el Estado es un mal administrador. Por eso planteamos el proyecto de ley de inversiones que venía a perfeccionar las alianzas público-privadas. ¿Cuál era la visión del pasado? El Estado empresario, que el Estado despilfarre, que el Estado trate de hacer de todo, y el que mucho abarca poco aprieta, y por eso pues fue un desastre, todas las empresas públicas perdían plata. Hemos tenido que llegar nosotros para poner a dieta ese Estado obeso, para tener ahora un Estado que sea más compacto, más eficiente, especializado sí donde tiene que serlo. Entonces me parece que es positivo lo que ahora se ha logrado, pero no creo que tiene nada que ver que un Estado sea eficiente con que tenga que ser grande. Más bien al revés, un Estado pequeño es más eficiente. Bueno, hablando de las nuevas autoridades, ¿ha conversado o tiene el tema de la hoja de ruta con el Ministerio del Interior? ¿Se han reunido para conversar acerca de qué se va a realizar, proyectos para mitigar la inseguridad dentro del Guayas? Sí, justamente en menos de una semana que tenemos ya el nuevo ministro del Interior, el flamante ministro general
en servicio pasivo Carrillo, nos visitó en la gobernación, tanto el ministro Carrillo del Interior como el ministro Jiménez de Gobierno nos visitaron en la gobernación. La semana pasada los recibimos, tuvimos una reunión de trabajo y luego inclusive tuvimos la oportunidad de mantener una reunión con los medios para presentarnos ante la opinión pública, una suerte de conversatorio con medios de opinión para poder intercambiar ideas, contarles cuál es la visión que se tiene, y esa reunión se dio en días pasados en la gobernación, a menos de una semana de haberse posicionado, con lo cual pues yo me siento muy honrado de haber tenido la oportunidad de haber recibido en la casa del presidente, que es la gobernación del Guayas, al ministro del Interior, que ahora se encarga de la seguridad, con el ministro de la Política de los temas de gobernabilidad. Bueno, recientemente hubo una reyerta en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, donde más de 20 PPLs fallecieron lamentablemente, pero aterrizando a la localidad que nos convoca, Guayas, ¿cómo se garantiza que no existan más reyertas dentro del centro penitenciario, precisamente la penitenciaría del Litoral, donde se tiñó de sangre el año pasado y en pocos meses han existido revueltas? Cuando comenzó el gobierno liderado por Guillermo Lasso, quien era la cabeza del SNAI, el coronel Fausto Cobo, dio una declaración pública que vale la pena mencionarla ahora. Él dijo: vamos a trabajar por recuperar la soberanía en la penitenciaría. Y tú tienes que recuperar lo que no tienes, que lo has perdido, alguien se te lo ha llevado. Entonces, aquí el elefante en la habitación, digamos, lo obvio de lo cual no se hablaba era que el gobierno había perdido presencia, el Estado había perdido presencia en el sistema penitenciario, pero por más de una década. Porque el gobierno anterior del socialismo del siglo XXI, hablemos con claridad, había pactado
con las mafias y habían entregado el sistema carcelario, que es donde se maneja el crimen, no solo en las cárceles, sino en las calles. Llegamos nosotros a luchar contra eso de ahí, a romper. ¿Y cómo luchamos? Les quitamos lo que más les duele, que es la plata, la droga. Les incautamos el año pasado 210 toneladas de droga. Nunca antes en la historia del Ecuador se ha incautado tanta droga. Les dimos un golpe contundente. Pensemos que hoy la droga no solamente se va a España, a Europa, a Estados Unidos, al Asia. Hoy un tercio de la droga se queda localmente para envenenar a nuestra niñez y juventud. Cada vez que nosotros sacamos droga de la calle, le estamos salvando la vida a los jóvenes. Habiendo dicho eso, nosotros el año pasado hicimos un operativo contundente. Metimos a 1000 efectivos de las fuerzas del orden público, 500 policías aproximadamente, 500 miembros de las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas haciendo campamento ahí adentro de la penitenciaría 24/7. Y eso nos ha permitido ir teniendo un control de manera progresiva e indefinida dentro de los límites de la Constitución y la ley. Yo quisiera tener a los militares metidos en las celdas, pero eso que yo particularmente quisiera no me lo permite la Corte Constitucional, no lo permiten las reglas del juego. Entonces tenemos que trabajar dentro de los límites constitucionales y legales. Y así se ha podido mantener ese control que, como digo, es progresivo porque ha ido aumentando e indefinido. A buena hora que se ha hecho eso, inclusive ahora con este último conflicto que sucedió en otra provincia, en otra ciudad, hemos podido contribuir de dos maneras, no solamente enviando a fuerzas especiales que las teníamos trabajando con nosotros en el sistema carcelario, hemos podido ayudar a arrimar el hombro como país, sino que además hemos recibido 5 huéspedes que son cabecillas que estaban en Turi y ahora están en La Roca, que es la cárcel de máxima seguridad en la provincia del Guayas. Así que pasamos de una situación donde era un problema a ahora ser parte de la solución a nivel nacional. Pero ¿qué lectura le merece que la gran mayoría de la población ha normalizado el tema de las revueltas dentro de las cárceles y ellos están a favor de que se maten entre ellos? ¿Por qué? Bueno, yo no puedo hablar por lo que crean otras personas, pero en mi opinión personal, yo no estoy de acuerdo con una postura de que se maten entre ellos. ¿Pero por qué se ha normalizado eso? No sé si se ha normalizado eso. Yo no creo que se haya normalizado. En la gran mayoría de la población dicen sí, que están a favor de que existan este tipo de revueltas que lamentablemente tiene como consecuencia la sociedad civil, porque se propaga el tema de inseguridad. Sí, no creo que se piense eso, pero si se pensara eso, que yo no lo creo, no lo comparto, porque creo que la civilización avanza cuando aumenta la empatía, no cuando aumenta la salvajada, digámoslo así, cuando tenemos la capacidad de mirarnos a los ojos entre personas que podemos tener formas distintas de ver el mundo y creamos un sistema, en este caso de justicia, para saber salir hacia adelante. Entonces, el sistema carcelario debe de ser fortalecido y el gobierno lo ha tomado como una de las prioridades nacionales. O sea, entonces es increíble porque estamos pasando de algo que se lo había entregado a las mafias a ser totalmente recuperado y donde de manera literal y metafórica hemos puesto en el sistema penitenciario la bandera del Ecuador que flamee con fuerza para decir aquí estamos retomando la soberanía que se había perdido en los últimos 15 años. Poco a poco ese control nos va a permitir no solamente tener esa paz social entre las bandas en las cárceles, sino también la paz en las calles, porque lo uno está conectado con lo otro. Bueno, gobernador, continuando con el tema de la entrevista, en su rendición de cuentas que fue hace pocos días, usted manifestó que el año 2021 fue donde mayor incautación de drogas se ha dado y están dando duros golpes al narcotráfico, pero las noticias siguen evidenciando que existen asesinatos y a veces víctimas colaterales que lamentablemente son niños. ¿Por qué existe eso? A ver, hay que decir dos cosas. Uno, ante el problema de la droga, tiene dos caminos. Hay varios caminos, pero lo resumimos en dos. El camino de transar, de mirar para el otro lado, de hacerse loco, de contemporizar, o el camino de luchar de frente. Cuando uno transa, la violencia baja, porque claro, no estás sacándoles la droga, no los estás golpeando, entonces no hay razón para el ajuste de cuentas. Y tienes una suerte de falsa paz. Pero por ese camino la droga se mete por todos lados. Ese es el camino que transitó Ecuador los últimos 15 años. Lo que el presidente Guillermo Lasso ha decidido y lo que esta gobernación impulsa es luchar de frente contra el narco, la narcopolítica, la narcoinfluencia, contra todas las formas en las cuales el narco trata de meter los tentáculos e influir en la sociedad ecuatoriana. Estamos luchando de frente. Entonces, ¿cómo nos ha ido con eso? Yo mencionaba en la rendición de cuentas 210 toneladas de droga incautadas. Hay gente que a veces quiere hacer una interpretación de
bueno, has incautado más droga porque ahora se produce más droga, pero eso no es exacto, porque la producción de toneladas de droga por parte de Colombia, que es el país que produce mayor cantidad de droga, está bastante bien documentada, alrededor de 1.100, 1.200 toneladas anuales, crece en un ritmo entre el 5 y 8%. Y cuando uno mira los últimos 10 años, la incautación de droga en el Ecuador tiene, digamos que es bastante lineal, va creciendo suave, en el 21 se dispara de manera exponencial. Entonces, está claro que no es que hemos incautado más porque se producía más. No, estamos incautando más porque ha habido decisión política de luchar contra el narco. Entonces, estamos hablando de que en este país nos ha tocado enfrentar estructuras narcodelictivas que, por ejemplo, mandaron a sacar el radar en Montecristi, en Manabí. Cuando arrancó este gobierno y se decidió poner el radar en Montecristi, en Manabí, hubo un grupo de asambleístas en la asamblea, y vaya a ver ustedes de qué color político eran, que se manifestaron en contra de que pongamos el radar en Montecristi, en Manabí. El radar tiene un solo objetivo: detectar narcoavionetas. Solo sirve para eso, para nada más. Entonces, ¿a quién le interesa que no se ponga un radar que detecta narcoavionetas, por el amor de Dios? La coartada decían que era para evitar un impacto medioambiental, pero el Cerro de Montecristi tiene 200 hectáreas, o sea que, y el tamaño de la base es 1 kilómetro cuadrado, o sea que el impacto medioambiental es el 0,1%. Entonces, está claro que eso es narcopolítica, narcos que le pagan a políticos para que lo defiendan, y hay que decirlo así con valentía y con claridad. Entonces, nosotros estamos luchando contra eso. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando tú decides luchar, se genera esa violencia entre las bandas. Entonces, vamos al 2022. En este año, en los 3 primeros meses del año, las muertes violentas se han triplicado en relación a los mismos 3 primeros meses del año anterior. ¿Qué también se ha triplicado? La incautación de droga. De acuerdo a Policía Nacional y Fiscalía General del Estado, el 80% de las muertes violentas, están vinculadas al narcotráfico. Es decir, la gran mayoría de la gente que están matándose entre ellos, no para normalizarlo ni para justificarlo, pero para entenderlo, es la gente que está vinculada a la droga. Quien se mete a la droga se pone en una situación donde no va a haber futuro. La droga mata en el Ecuador vía narcotráfico, la violencia criminal, o vía el envenenamiento del consumo de la droga, que es el otro problema que hablamos poco, porque cuando estamos luchando contra el narcotráfico, lo que nosotros vemos en las calles, sí, una parte es la droga que se pretende llevar afuera, pero las muertes violentas, a las cuales tú haces referencia, la mayor parte son producto del micronarcotráfico, de las bandas locales que se disputan territorios para ellos tener la supremacía local. Por un tema de dinero están matando gente. Entonces nosotros por eso tenemos que tener el apoyo de toda la sociedad civil en este camino que hemos decidido. La gente tiene que entender que se necesita el respaldo y tenemos que ser como un solo puño. El gobierno, el Estado, la sociedad civil, la prensa, el sector productivo, todos un solo puño contra el narcotráfico. Si lo hacemos, podemos prevalecer. Señor gobernador, pero si la delincuencia, los robos a mano armada, que son el pan de cada día dentro de la zona 8 principalmente, que compete Guayaquil, Durán y San Borondón, si existe todavía este tipo de enfrentamientos dentro de las bandas y todo lo que conlleva la delincuencia, ¿van a continuar con el mismo discurso de que la culpa es de la década pasada? A ver, cuando hubo un gobierno del socialismo del siglo XXI, se pasaron 10 años diciendo que la culpa era de la larga y triste noche neoliberal. Entonces los correístas, para hablar con propiedad, durante 10 años decían que todos los males del Ecuador eran culpa de la larga y triste noche neoliberal. Primera cosa. Segunda cosa, lo cierto es, y todo economista de Latinoamérica lo sabe, que el socialismo del siglo XXI fue una desgracia para el Ecuador. Lo que no se robaron, lo destruyeron. Por eso es que los políticos del socialismo del siglo XXI en el Ecuador están prófugos o presos. Así de sencillo. Lo que no se robaron, lo destruyeron, y por eso ellos están prófugos o presos. Entonces tenemos un gobierno democrático que ha venido a resolver las cosas. Pero es importante explicar lo que se está haciendo. Por ejemplo, se ha tenido que equilibrar las finanzas públicas porque la plata que se robaron dejó un hueco enorme, dejó un cráter. Entonces se ha tenido que equilibrar esas finanzas públicas. Se ha tenido que trabajar en reactivar la economía. ¿Por qué? Porque estos gobiernos anteriores le metieron un palo
gigante en las ruedas del comercio y no dejaban que se reactive la producción. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es ese palo metafórico al cual me refiero? El impuesto a la salida de divisas, por dar un ejemplo concreto. Entonces se lo ha venido eliminando. ¿Cuáles son los aranceles que pusieron? Yo los conozco muy bien por mi época gremial. Se los han venido eliminando. Entonces, una serie de trabas al sistema productivo que toma tiempo sacarlas y que hay que explicar de dónde vienen para saber a dónde vamos. Cuando uno quiere saber hacia dónde quiere ir, cuál es el norte, uno tiene que saber de dónde viene. Ahora, habiendo dicho eso, lo importante es el norte. Ecuador tiene salida, Ecuador tiene muchas oportunidades a través de tratados de libre comercio, a través de seguir bajando impuestos que son nocivos para el sistema productivo, como los que este gobierno ha identificado y ha venido eliminando. Y ahí está el gran camino y la gran posibilidad que Ecuador tiene para reactivarse. Por eso este gobierno, en lo que va en menos de un año, se han generado más de 300.000 empleos directos. Tenemos el proceso de vacunación estrella que en todas partes del mundo lo miran con muy buenos ojos, y tenemos una serie de acciones que se han realizado que son positivas. Entonces yo creo que no hay que andar viendo para atrás, hay que ver para adelante, y lo que hay para adelante es un Ecuador que se reactiva cada vez con más fuerza. Bueno, el tema de la seguridad es un tema multidimensional que toma varios puntos y varias instituciones también. Pero me gustaría, dentro de su rendición de cuentas, usted mencionó acerca de la incorporación de 1.110 policías. ¿Cree que es un número suficiente? De acuerdo a la ONU, la Organización de Naciones Unidas, se requieren 4 servidores policiales cada 1.000 habitantes. En Ecuador existen 2.7 por cada 1.000. De los 4 son 3 en el eje preventivo, 1 en el investigativo. En Ecuador existen 2,7, pero en Guayas el indicador es más deficitario todavía, o sea, no llegamos ni a 1 cada 1.000. Decía yo hace un momento, Guayas es la provincia que no tiene más policías. De hecho, Pichincha tiene 5.000 policías más que Guayas. Sin embargo, Guayas es la que tiene la productividad más alta en todas las categorías. Y eso es importante decirlo y de repetirlo, porque si vemos el ranking de todas las provincias del Ecuador, Guayas es la que tiene la mayor cantidad de delincuentes aprendidos, armas incautadas, droga incautada, municiones incautadas, bandas delincuenciales desarticuladas y carros robados recuperados. Todos los indicadores, Guayas es la que tiene la mejor productividad, aun cuando tenemos un déficit de policías. Ahora, ¿cuál es el tema con el déficit de policías? Uno en la vida solamente puede cosechar lo que tú has sembrado antes o tu antecesor sembró. Cuando llegamos nosotros al gobierno, una de las preguntas que hicimos es ¿cuándo viene la nueva camada de policías? Y la respuesta fue no hay ninguna nueva camada, porque el gobierno anterior, sí, hay que decirlo, porque si no somos cómplices, hace 3 años ni siquiera había abierto el proceso de formación de policías. Lo tuvimos que abrir nosotros en noviembre del 2021. ¿Cuánta gente aplicó? 500.000 de ecuatorianos levantaron la mano y dijeron quiero ser policía. ¿Cuántos pasaron todos los filtros? Alrededor de 2.200, el 0,5%. ¿Qué quiero decir con eso? Que ser policía no es fácil. 1 y 2, que mañana no van a haber todos los policías que necesitamos, porque formar un policía toma 2 años, formar un oficial de policía toma 4 años, entonces toma tiempo. Entonces, ¿mañana van a estar todos los policías? No. En el transcurso de los 3 años y pico de gobierno que faltan, ¿vamos a tener todos los policías necesarios? Sí, pero toma un tiempo, no es una solución de la noche a la mañana. En el interín, ¿qué se hace? Hay varias soluciones creativas, pero te menciono una rápidamente. ¿Qué hace un policía todos los días? Muchas cosas, las resumo en 3. Lucha contra la violencia, la delincuencia y las incivilidades. ¿Qué es violencia? El narco, lo que estamos conversando. ¿Qué es la delincuencia? También lo que estamos hablando, distintos tipos de robos. El policía armado lucha contra eso y te dice agarra 40 delincuentes diarios. Pero el otro tema que se habla poco es el tema de las incivilidades. ¿Qué son las incivilidades? Cuando, no sé si a los que nos están viendo les ha pasado que tu vecino está haciendo un escándalo y llamas a la policía, dice, mi vecino es un salvaje, mándame a la policía porque me está haciendo un escándalo para pagarle la fiesta. O llamas al ECU 911 y le dices, en la esquina de mi casa están fumando o libando, mándame a la policía. O le dices, oiga, tengo otro vecino, ECU 911, llamo, tengo otro vecino que se está yendo a golpes con un familiar y una riña interfamiliar, mándame a la policía. ¿Saben qué porcentaje de las llamadas al ECU 911, alertas ciudadanas, el año pasado, fueron por este tipo de incivilidades? El 50%. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el policía que está luchando contra el narco, la delincuencia, el crimen organizado, tiene que dejar botado eso para ir a lidiar con tu vecino que está haciendo un escándalo. Entonces, ¿qué es lo que hemos propuesto nosotros? Dado que tenemos un déficit de policías, que los GATS, que los municipios que tienen seguridad metropolitana, que tienen policías municipales, que no están armados por ley, pero que para lidiar con el libador, el fumador, o el que te hace el escándalo, no necesitan estar armados, que por el amor de Dios apoyen, se dediquen un poco más a eso, porque no atienden eso, y así se liberan recursos de policías para poder dedicarlos a lo que realmente se requiere un policía armado, que es delincuencia y el crimen. Eso. Ahora, yo soy de las personas que estoy a favor de armar
a los policías metropolitanos, por ejemplo, o sea, a los policías municipales. Yo creo que se debería armar a los policías municipales, tal vez no a todos, pero sí una fuerza de élite de ellos. Armas letales me refiero para los policías municipales, para fortalecer la seguridad. Hablábamos hace un rato del tridente o de los varios pilares. Necesitamos más elementos de las fuerzas del orden público que estén debidamente armados. También, por ejemplo, los miembros de la CT, de la Comisión de Tránsito. Si tú vas a Estados Unidos, primer mundo, el equivalente al oficial que te puede parar en una carretera porque estás yendo más rápido de lo normal, ese hombre está armado, digamos. Y en el Ecuador, en el pasado, estaban armados también. Entonces, cuando a mí me preguntan si yo estoy de acuerdo con armar a la ciudadanía, yo digo, antes de tener esa conversación, más bien enfoquémonos en resolver un problema que es, primero, armemos a la policía bien. Y cuando digo policía, policía nacional, policía municipal, comisión de tránsito. Tenemos todas estas fuerzas de orden público debidamente armadas, con buenos chalecos antibalas que no estén caducados, con pistolas, con fusiles. Vamos a poder tener una fuerza del orden público que pueda estar mucho más potente para ayudarnos a combatir el crimen. Bueno, gobernador, ya dejando a un lado el tema de la seguridad, me gustaría conversar el tema de su futuro dentro de la política. Usted es un empresario joven, un político joven, sus primeros pininos dentro de la política. Señor gobernador, ¿usted va a continuar dentro de esta línea de la política? ¿Tal vez piensa lanzarse para ser electo de forma democrática? A ver, yo estoy casado hace 20 años, tengo 4 hijos, soy emprendedor, empresario y estoy en política porque creo en Guillermo Lasso como gobernador del Guayas, que para mí es el honor más grande poder representar a una persona que yo admiro. Y en ese sentido estaré el tiempo que él considere que sea necesario, digamos los 4 años o lo que fuera, o los 8 años si hay reelección del presidente. Entonces ese realmente es mi enfoque, estar en eso. No estoy pensando en ninguna elección seccional, que sería lo inmediato, digamos, no es eso lo que tiene mi cabeza, porque el día a día de la gobernación son jornadas largas, a veces llegan a ser hasta 16 horas, y vamos a trabajar en ciertas semanas hasta 7 días a la semana. Entonces, es un trabajo demandante. Hoy mismo que estamos grabando esto, yo vengo de otro cantón, vengo de Wuhan, resolviendo problemas de la gente, y de aquí me voy a otras reuniones. Entonces, el día a día no te da como para decir, bueno, quiero planificar, y no es lo que se requiere de un gobernador. El gobernador realmente trabaja 16 horas al día, 7 días a la semana, y es bueno que así sea. Yo lo hago con mucho entusiasmo, con mucho sentido de responsabilidad. Realmente disfruto la posibilidad de poder servir a la gente desde la gobernación. Hemos hablado mucho de seguridad porque es un tema principal, evidentemente, pero hay 10 temas más o 20 temas más que en el día a día de la gobernación la gente me llama para que los ayude a resolver. Temas de toda índole, desde temas de pasaportes, de cédulas. Que no son competencia suya. Claro, pero te piden igual ayuda y uno resuelve, porque al final como representante del presidente ves de forma transversal todo el gabinete y resuelve temas de obras públicas, temas de hospitales. Entonces estamos metidos en muchos temas y el día a día se va en eso. Entonces te diría eso, para no sacarle el cuerpo a la pregunta. Yo hace 20 años hice una maestría en política, por ahí está uno de los títulos, allá arriba, después lo pueden filmar si quieren. Hice una maestría en política y eso lo hice hace 20 años. Entonces yo me vengo preparando hace bastante tiempo. Luego hice un doctorado en economía, una maestría en finanzas, pero no tengo ningún apuro para hacer más allá de lo que hoy estoy haciendo. Y si el día de mañana, pues, digamos, ya no estoy en la gobernación y estoy en mi casa, voy a estar tranquilo, porque yo tengo bastantes cosas que hacer. Con 4 hijos tengo bastante que hacer y en el tema empresarial, pues, también tengo múltiples proyectos. Así que me gusta ser productivo, me gusta aportar. Hoy lo hago desde la gobernación y el día de mañana estaré donde el presidente crea que debo estar. Bueno, hablando justamente de esta agenda apretada, ¿cómo maneja el tiempo de la política con la familia? Porque tiene 4 niños que me imagino que también le demandan tiempo. Sí, tengo 4, 2 hombres, 2 mujeres. El mayor ya está en la universidad, está terminando el primer año en Boston, en el exterior, y los otros 3 son, digamos, ya menores de colegio y de aquí, inclusive hasta de maternal, digamos. Tengo una esposa con la cual tenemos 20 años de casados, hacemos un muy buen trabajo en equipo, y el trabajo de ella, ayudándonos como familia, cuidando de los hijos, el frente interno me permite a mí poder dedicarle toda la cabeza a la gobernación. Los negocios los tengo bastante delegados. Obviamente si hago una supervisión fines de semana, tal y cual, tengo buenos equipos de trabajo para poder hacer supervisión. Estoy involucrado en negocios desde temas inmobiliarios, temas de energía solar, temas de franquicias, temas de consultoría, diversos negocios.
pero eso es el 1%, digamos el 2 o el 3 a nivel de fin de semana. Lo principal es el día a día, que es la gobernación, y como te decía, como te toma hasta 16 horas al día, es algo que lo tienes que hacer con mucha energía, con mucho entusiasmo, y ese es mi caso. Bueno, tiene el espíritu joven todavía y también es un joven empresario. Bien. Bueno, señor gobernador, muchísimas gracias por habernos atendido dentro de su hogar. Gracias por responder a todas las interrogantes que son de vital importancia para la ciudadanía que quiere saber y quiere soluciones. Gracias, señor gobernador, por este espacio. Gracias a ti, a las órdenes. Ha sido un placer poder participar. Un abrazo para todos. Este ha sido un programa más aquí en Hora del Diálogo. Opinión. La verdad. Un debate con la información al día. Es hora de un diálogo con los protagonistas de la noticia. Un diálogo para confrontar ideas. Para conocer el lado humano de los actores políticos de forma objetiva. Sin seguir paradigmas y con la verdad de los hechos. Esto es Hora del Diálogo. La Hora del Diálogo.